¿Qué tal? Buenas tardes, Juan Carlos. Muchas buenas tardes. Para poner en contexto a la audiencia, ¿qué es la mariposa monarca? ¿Dónde se encuentra la mariposa monarca, José Carlos? Bueno, la mariposa monarca es una especie muy emblemática de los bosques de pino oyamel y la encontramos principalmente en zonas de Michoacán y del Estado de México, aunque hay una zona muy característica Sí, en el Michoacán que podemos encontrarla fácilmente. hay un santuario ahí en Michoacán. Exactamente, hay un área natural protegida, la mariposa monarca, conformada por varias comunidades y ejidos, y precisamente dentro de esta área natural protegida se encuentra el santuario que está a cargo de diferentes, comunidades y ejidos. Sí, cuando hablamos de un área natural protegida, ¿qué es lo que podemos entender como tal? Bueno, un área natural protegida es un espacio que fue decretado por el gobierno en el cual se realizan principalmente actividades de conservación, es decir, protegemos los árboles y las especies de animales que se encuentran en esa zona. Aquí es importante mencionar que todas las actividades que se realicen humanas dentro de esta área están altamente reguladas para que no se tenga un impacto ambiental negativo, con lo que buscamos que las personas vivan realmente en armonía con el entorno natural y así se mantenga. Sí, es un área natural protegida donde vive la mariposa monarca en los hechos, es decir, en la ley está establecido, pero en los hechos funciona como tal. Bueno, esta área natural protegida, al igual que muchas otras áreas naturales protegidas en el país, tienen diversos problemas sociales, políticos, económicos, ambientales. Y en el caso de la mariposa monarca, desafortunadamente aún hace falta muchos esfuerzos para que sea realmente así. Pues encontramos que hay diferentes problemáticas ocasionadas por la tala ilegal o en ocasiones por el crecimiento de cultivos que no son amigables con el entorno. Sí, la tala ilegal que se presenta en esta zona del país es de una magnitud superior a la que se presenta en otras partes del país. Es uno de los focos rojos que se tienen identificados. Revisando información de la Comisión Nacional Forestal, ellos tienen identificados zonas o lugares que son críticos por los problemas que existen en el tema de la tala de los bosques de manera ilegal. Y encontramos que en esta zona es uno de estos focos rojos. Por lo tanto, sí es un espacio crítico y que a pesar de que se han hecho muchos esfuerzos y que se continúa trabajando por ellos, no han sido suficientes pues para proteger a la mariposa monarca y con ella a los bosques y todo lo que la diversidad que conlleva. ¿Hay presupuesto para la protección? Mira, creo que al final no hay presupuesto suficiente que alcance porque el problema de la tala ilegal y lo que se vive en las áreas naturales protegidas no es solamente lo que tiene que ver en cuanto a aplicar la ley o en cuanto a regularlo, sino también en ofrecer opciones de trabajo a las personas que viven ahí, también promover que haya buenas prácticas con el ambiente, es decir, aquellos cultivos que se encuentran alrededor de la zona, que lo hagan de una manera que sean responsables y que no afecten el crecimiento de los árboles o la contaminación del agua, que no se produzca. Entonces, no solamente se trata de un presupuesto, se trata de diferentes acciones que hay que realizar para proteger a la mariposa monarca. Sí, quienes talan de manera ilegal, ¿qué les motiva? ¿Una situación económica adversa? Mira, son diferentes causas en esta zona, especialmente, bueno, podemos encontrar desde lo más sencillo, que sí, que puede ser una situación económica adversa y que no encuentran otra función, pero también es cierto que no podemos negar que en ocasiones la tala ilegal también es un negocio. Y entonces hay gente que extrae los árboles grandes en gran cantidad y eso también es una problemática. Aquí lo que debemos de hacer nosotros es seguir empoderando a las comunidades que están ahí para que denuncien, para que vigilen, para que se promueva la protección de estos bosques. Es decir, cuando nosotros vemos a las comunidades como aliados, como personas que están protegiendo los bosques, podemos disminuir esas problemáticas de la tala ilegal. Sí, las comunidades del estado de Michoacán ven como propio el bosque donde vive la mariposa monarca. Sí, la verdad es que se sienten plenamente identificados. Uno cuando visita las comunidades, uno lo puede ver en la cultura, lo puede ver en las artesanías que hacen, lo puede ver en las actividades. Es cierto, o sea, lo puedes ver hace muchos años
cuando no conocíamos tanto acerca de la mariposa monarca, cuando no se entendía, a lo mejor es verdad que no se desconocía cuál es el impacto que teníamos, pero en los últimos 10, 15, 20 años se han hecho muchos esfuerzos para preservar a la mariposa, para que la gente se concientice. Uno va a las escuelas, escucha a los niños que saben de la mariposa, la gente te explica, la gente es más consciente y entonces plenamente se ven identificados con que al preservar a la mariposa también les conviene a ellos porque están preservando los bosques y también tienen beneficios para las comunidades. Sí, hace 10 años, ¿cómo estábamos con la mariposa monarca? Hace 20, hace 30 años, ¿cómo estamos hoy en comparación a hace 1 o 2 o 3 décadas? Pues la verdad es que estamos recuperándonos, estamos volviendo a alcanzar esos bosques tan exuberantes o tan protegidos que teníamos antes. ¿Por qué? Porque ha habido etapas críticas en las que desafortunadamente la tala creció muchísimo, la expansión de algunos cultivos, y entonces eso complicó pues la permanencia de la mariposa. Sin embargo, ya con la conciencia, con la participación de organizaciones de la sociedad civil, de grupos como Reforestamos México y mucho la comunidad empoderándose y apropiándose de eso, están haciendo que cada año tengamos más presencia de mariposa y también pues más beneficios, porque el proteger la mariposa significa proteger los bosques y eso es biodiversidad, pero también es agua, también es suelo y entonces ahí vamos. ¿Cómo se mide la recuperación de un bosque? ¿Cómo se mide la recuperación de la mariposa monarca, José Carlos? Eso es un tema muy interesante que lo acabas de mencionar porque parece complicado, pero en términos sencillos podemos empezar con ver el aumento de la población, es decir, cuántas mariposas están llegando, se hacen estudios, se hacen conteos, pero también el incremento de la cobertura de los bosques, hay mapas en los que podemos observar qué tanto está aumentando la cobertura y en el estado de salud podemos observar qué tipo de árboles hay, de qué tamaños o cómo se encuentran y en la calidad del agua de los ríos pocos que se pueden encontrar y de cómo se va abasteciendo, es así que lo podemos observar. Y bueno, tal vez para las personas que han ido continuamente, que año con año van a visitar a la mariposa monarca, pueden ver las diferencias, pueden ver cómo hay más mariposas en ciertas zonas o cómo van llegando o qué es lo que se va presentando. Y esto mucho la relación que las comunidades que las protegen, que hacen proyectos ecoturísticos, están haciendo para la protección de la monarca. Yo me acuerdo en un principio, hace años, cuando podías ir a la mariposa y casi la podías tocar, porque la gente no tenía conciencia de que eso no se podía hacer, que hay que marcar límites, que hay que tener una distancia, hay ciertos tiempos en los que se puede visitar, y ahora ya somos más conscientes de eso, y eso lo puedes observar en el aumento de la población. Hacia el futuro, ¿qué es lo que se debe plantear? José Carlos Martínez, director de Innovación, Reforestamos México, particularmente para los bosques del estado de Michoacán, para el área natural protegida del estado de Michoacán y donde vive la mariposa monarca, donde llega la mariposa monarca. Aquí es una participación de todos los sectores. Es decir, si necesitamos un gobierno que aplique las políticas y que esté vigilando y que esté viendo cómo se realiza este trabajo, pero también es importante que las comunidades sigan teniendo opciones de emprendimiento productivas. Pero también nosotros que vivimos en la ciudad podemos contribuir a su protección. Porque cuando consumimos productos que vienen de los bosques, como la madera, tenemos que saber de dónde vienen y que sean de procedencia certificada. Así que garantiza que es legal y que su cadena de transportación y todo lo que se maneja también es legal. Entonces, nosotros de la ciudad también podemos contribuir a que se protejan estos bosques. Entonces, es un trabajo de organizaciones, de comunidad, de la sociedad y todos participar para la protección de esta mariposa. José Carlos Martínez, director de Innovación, Reforestamos México, muchas gracias por tomar esta conversación. Estamos en contacto para futuras entrevistas, si te parece. Muchísimas gracias por la invitación, gracias por el espacio para hablar de estos temas. Los invitamos a seguir a Reforestamos México en sus redes para que nos cuenten, para que sepan más de bosques y también nos cuenten las ideas que pueden tener para innovar por los bosques. Muchas gracias. Gracias, José Carlos. Continuamos con más en 2 minutos.